Muy bien, ¿ven la pantalla ahí? ¿Ven la presentación? Buenos días, doctor. ¿Sí podemos verla? Ok, muy bien. Son 24. ¿Cuántos alumnos son? Sí, sí, doctor, somos 24. Ya. ¿Su examen llegaron a darlo o se reprogramó? Era para hoy a las 9, me parece. ¿Sí dieron? 8, doctor. El examen fue hoy día a las 8. Ah, ya. Pero ya dieron entonces. Sí, doctor. Ya lo llegamos a dar. Muy bien. Bien, en aras del tiempo vamos a iniciar esta sesión. Entonces, inicialmente había estado programada para el día de ayer, pero como fue feriado y ya igual no se consideró para el examen, pero sí se cree conveniente que reciban la sesión porque son temas importantes y que a ustedes les va a servir en algún futuro. Tienen utilidad práctica y conocimientos que deben llevar en la parte de esta área, de este capítulo de nefrología. Entonces, si hay alguna pregunta durante la presentación, me comunican. Si hay cosas que no quedan claras, me avisan para reforzar o para explicar en más detalle. A ver, un minuto. Ok, el tema que vamos a presentar hoy día es sobre medicina nuclear y la utilidad de este tipo de estudio dentro del capítulo de nefrología. Entonces acá vemos una imagen de cómo es la cámara gamma, la cámara de medicina nuclear que se utiliza para la adquisición de imágenes. Entonces, este cuadro ya lo habíamos presentado en las sesiones previas de procedimientos diagnósticos, donde se resume la utilidad de los exámenes auxiliares de imágenes dependiendo del tipo de patología frente al cual nos encontremos. Entonces, como ya debemos saber, cuando uno evalúa un paciente y tiene automáticamente, según la anamnesis, el examen físico o los exámenes auxiliares que va recabando, va formando ya un planteamiento de hipótesis diagnósticas, ¿no? Entonces, para confirmar ese planteamiento, esas hipótesis, requiere realizar estudios adicionales, aparte de la evaluación clínica que obtiene con el examen y mediante la entrevista. Entonces, esos estudios tienen que ser dirigidos y enfocados para el descarte o la confirmación de la sospecha que tenemos. Entonces, cuando son patologías que comprometen más que todo la función renal, como sea una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica, principalmente vamos a utilizar estudios de imágenes como la ecografía, la ultrasonografía, y si es que son patologías con repercusión o daño estructural, como por ejemplo necrosis, lesiones a nivel vascular o a nivel estructural de los riñones o de alguna parte del sistema urinario, sobre todo estudios con tomografías. Pueden ser con contraste o sin contraste. Y lo que vamos a ver hoy son estudios de medicina nuclear, que lo tenemos acá en el caso, por ejemplo, de una hidronefrosis que se identifica o que se evalúa mediante una ecografía. Muy bien, entonces la medicina nuclear es una rama de los estudios de imágenes, incluso acá en nuestro país es una especialidad por sí sola, que tiene como finalidad complementar los estudios de imágenes estructurales, como las tomografías, las ecografías o las resonancias. Y su fundamental utilidad es que nos da formación funcional o fisiológica. Es un estudio más que todo que nos va a brindar información fisiológica del estado del funcionamiento de algún órgano o sistema. No es solo renal, sino que se puede hacer en diferentes órganos, pulmonar, dentro de otros, ¿no? Entonces, acá vamos a ver más adelante las imágenes
dependiendo de cómo vamos avanzando. Entonces, ¿qué características tienen los estudios de medicina nuclear? No producen alergias, por lo general no requieren una preparación intestinal, a diferencia de los estudios con tomografía, por ejemplo, que requieren que la persona que se va a realizar este estudio, si es un estudio tomográfico de cavidad abdominal o cavidad pélvica, idealmente debería, y es contrastado, idealmente debería estar en ayunas. Para este tipo de estudios con medicina nuclear no es necesario eso. A diferencia del estudio contrastado, que tiene riesgo de producir o es potencialmente tóxico para la función renal, el estudio de medicina nuclear no está contraindicado en los diferentes estadios de función renal, no son invasivos y la tasa de radiación es baja. Entonces, como lo habíamos mencionado, son estudios básicamente, esencialmente funcionales. Nos van a reflejar el estado de función de un determinado órgano o sistema. En este caso, de la función de los riñones. Entonces, están divididos en dos grandes grupos, las gammagrafías y los renogramas. Vamos a hablar de cada uno de ellos, cuáles son sus características, cómo se realiza, de manera breve, cómo se interpreta y en qué patologías son de utilidad realizarlos. Entonces, la gammagrafía renal que tenemos acá en esta imagen, en las diferentes vistas. La vista anterior, entonces, este es el riñón derecho, este es el izquierdo y la vista posterior. Izquierdo y derecho, como si lo estuvieras viendo desde espaldas. Y acá la vejiga donde se va a ir eliminando el trazador, el radiotrazador. Entonces, para los estudios de medicina nuclear se utiliza un radiotrazador que es marcado con el tecnesio 99 generalmente. Entonces, hay diferentes radiotrazadores y que se utilizan en diferentes tipos de estudios. Para la mamografía renal se utiliza el DMSA, que es el ácido dimercaptosuccínico, y marcado con tecnesio 99. Entonces, ¿para qué es útil este estudio de gammagrafía renal? Porque nos permite evidenciar alteraciones en el parénquima, en la forma o en la situación renal. Entonces, tiene utilidad también para valorar la función renal diferencial. ¿Qué significa la función renal diferencial? ¿Tienen una idea de a qué se refiere este término? Entonces, función renal diferencial quiere decir cuánto aporta al 100% de la función renal cada uno de los riñones. Lo habitual es que sea más o menos entre 45 a 55%. En promedio, por decir, riñón derecho debe aportar el 50% del funcionamiento, riñón izquierdo el otro 50%. Puede haber unas variaciones, uno puede aportar 52%, el otro 48%, que se consideran dentro de lo esperable, dentro de lo aceptable. Pero sí, por el contrario, encontramos que uno de los riñones aporta el 95% y el otro riñón el 5%, entonces ya ahí determinamos que el otro riñón que aporta menos está prácticamente excluido o no tiene funcionamiento. Entonces, esa es parte de las utilidades que tiene este estudio de gammagrafía renal. Entonces, estas son dos fotografías de cómo se ve una gammagrafía renal normal. Es un estudio, en este caso es un estudio estático que nos permite evaluar la estructura de los riñones, ¿no? Entonces, el agente, el radiotrazador que se utiliza, como lo habíamos mencionado, es el DMSA, marcado con tecnesio 99, y tiene fijación sobre todo en epitelio tubular, que es también donde se va a secretar o donde se va a excretar, ¿no? Entonces, las imágenes habitualmente se toman entre las 2 y 4 horas después de administrar el trazador y nos permite evaluar la estructura y el parénquima de los riñones. Entonces, otro de los aspectos importantes, como habíamos mencionado, es que tiene utilidad para valorar la función renal diferencial. Entonces, nos permite cuando hay, por decir, una lesión por hidronefrosis que es crónica, persistente ya de hace bastante tiempo, así ecográficamente se ve el riñón o tomográficamente se ve el riñón de tamaño aparentemente adecuado. Con esto podemos determinar si es que ese riñón funciona o no.
Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos los dos riñones, riñón izquierdo, riñón derecho, e incluso con las flechas se muestran que hay ciertas anomalías estructuralmente y que al ser evaluado la función renal diferencial, vemos que el riñón que más aporta o que prácticamente está haciendo mayor porcentaje de función es el riñón izquierdo, ¿no? Dependiendo de la incidencia con que se realice la toma, se ve también que hay variaciones relativas en cuanto a la renal diferencial, ¿no? Pero en general, en líneas globales, el izquierdo es el que aporta cerca del 65 a 70% del funcionamiento renal. Entonces, ¿qué características o qué aspectos importantes hay que tener en cuenta? Una vez que se administra el radiotrazador, hay que esperar más o menos entre 2 y 4 horas para adquirir las imágenes. En condiciones normales, la captación o la imagen que se obtiene debe ser homogénea, simétrica. El riñón izquierdo, por lo general, siempre va a estar un poco, se va a ver el polo superior ligeramente disminuido, que es debido a la presencia del vaso, que tiene también ahí cierta interferencia. Entonces, ¿en qué patologías nos es de utilidad esta técnica? Para detectar malformaciones congénitas, para detectar cuadros de pielonefritis aguda, en lo cual la sintomatología clínica no es tan clara o nos queda cierta duda diagnóstica, para detectar cicatrices secundarias a cuadros infecciosos como una pielonefritis aguda, por ejemplo, cuadros de nefropatía cicatricial, o para detectar nefropatías por reflujo. Entonces, cicatrices en riñones sobre todo, o riñones displásicos. Entonces, punto importante que van a ver cuando roten en pediatría, o también posteriormente cuando vean dentro de la parte clínica, en la parte asistencial, la utilidad más que todo para ver la estructura y para detectar cicatrices que nos hacen pensar en episodios previos de infecciones urinarias o en pacientes que tienen eventos de infecciones urinarias a repetición. Entonces, una gamografía renal con DMCA tiene esa utilidad, ver si es que hay lesiones o cicatrices renales, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen de un estudio de gamografía renal en una persona que tiene una patología congénita. ¿Qué les impresiona que es esto? ¿O qué tiene de raro esta imagen? Entonces, ¿se ve bien? ¿Está normal? ¿O hay alguna alteración? ¿Algo que sale de lo habitual? Ajá, como están mencionando, clásicamente, entonces, en la gamografía deben verse por separado ambas imágenes de los riñones, ¿no? Pero acá lo que vemos es que hay estructuralmente en la adquisición de la imagen se ve que están ambos fusionados. Entonces, esto es compatible con un riñón en herradura, que es una malformación congénita en el cual no ha habido una diferenciación definitiva, una separación definitiva en las últimas etapas del embarazo. Eso es una de las patologías en las cuales tiene utilidad la gamografía. Entonces también nos sirve, por decir, para detectar la presencia de riñones ectópicos, que es también menos frecuente, pero también hay. Bien, esta es otra de las patologías en las cuales tiene bastante utilidad dentro de los cuadros infecciosos agudos, como una pielonefritis. Entonces, en la imagen de acá vemos que hay una disminución en la captación en el polo superior del riñón derecho, comparado con el izquierdo, ¿no? Entonces, debería verse de forma simétrica y homogénea. Acá aparentemente hay como una muesca o una disminución de la captación en el polo superior del lado derecho. Y acá hay múltiples zonas de captación disminuida también en el lado derecho. Recuerden que siempre, por lo general, la gamografía es como si ustedes estuvieran tomando la foto desde la espalda hacia adelante, ¿no? Entonces, y siempre la imagen que van a ver es como, como si lo vieran de espaldas, a este lado derecho y al lado de acá izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué se obtiene acá? Se obtiene que hay zonas o focos donde no hay una captación homogénea, una captación disminuida. Esto puede ser compatible con un cuadro de pielonefritis aguda
o con lesiones cicatrizales también, ¿no? Entonces, ahí interviene, además del estudio de imagen, la clínica que tenga el paciente, ¿no? Entonces, la clínica, los antecedentes, si hay historia de infecciones a repetición, infecciones severas. Una pielonefritis, por lo general, va con un cuadro clínico más aparatoso que una infección urinaria baja o no complicada, ¿no? Entonces, los estudios con gammagrafía son por lo general estudios estáticos que nos van a brindar información de la estructura o en la parte funcional, información sobre la función renal diferencial, ¿no? Ese es dentro de la parte funcional. Y en cuanto a la estructura, la anatomía del sistema, sobre todo estudios estáticos, ¿no? Entonces, el otro grupo de estudios, y que es casi netamente funcional, son los renogramas. Entonces, en esta imagen tenemos dos estudios de renogramas con los diferentes radiotrazadores que se utilizan. Para ver la estructura, la anatomía, es el DMSA, y para los renogramas DTPA o el MAG3. Entonces, se utiliza el radiotrazador, cualquiera de los dos que hemos mencionado, DTPA, que es el ácido dietiltriaminopentacético, o el mercaptoacetiltrilicina, entonces el MAG3, y marcados ambos también con tecnesio 99. Entonces, tras la administración del radiotrazador, se obtienen las imágenes secuenciales de las curvas funcionales. Entonces, ¿para qué nos sirve este examen? Más que todo para valorar cómo está la perfusión renal, cómo es que la función renal actúa y extrae de la circulación este radiotrazador. Eso quiere decir la función renal, que también está la parte fisiológica de estos riñones, y también cómo se realiza la eliminación de los, en este caso del radiotrazador o diferentes sustancias por vía excretora. Entonces, esta es la imagen de un estudio de renograma normal. Entonces, además de la imagen que vamos a obtener, en los cuales se visualizan la estructura de ambos riñones en los diferentes tiempos de captación, como habíamos mencionado, se obtienen curvas funcionales, ¿no? Entonces, curvas funcionales secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Se administra el trazador y cada cierto rango de minutos se va a ir captando, tomando, adquiriendo las imágenes. Y según eso se va a ir también dibujando la curva de una función determinada, ¿no? Entonces, el renograma, hay dos tipos específicos que no son de utilidad. Uno es el renograma con diuréticos y otro es el renograma con inhibidores de la ECA, con captopril específicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la utilidad de cada uno de esos dos tipos de estudios. Primero hay que tener en cuenta cómo es un renograma normal. Y hay un punto o un concepto importante que debemos tener dentro de este tipo de estudios de imágenes de medicina nuclear, ¿no? Entonces, acá vemos que nos da la explicación de cómo se lee o qué significa esta curva. Entonces, el primer segmento de la curva es una pendiente que va ascendiendo y que indica la eficiencia de la depuración. Entonces, posterior a eso va a reflejar cómo se depura esta sustancia por los riñones. Y hay un concepto importante que debemos tener acá, ¿no? Entonces, el T máximo, que corresponde al mayor pico de radioactividad que ocurre entre el segundo y tercer minuto. Lo vemos acá dibujado en el punto máximo de la curva. Y el otro es el T medio, que es el tiempo que toma cada riñón para disminuir la radioactividad del agente administrado en 50%. Y esto por lo general debe ocurrir entre los 6 y 8 minutos. Entonces, con el ejemplo lo vamos a ver más claro, se va a entender un poco más. Entonces, como les mencionaba, hay dos tipos de renogramas. Uno es el renograma con diuréticos, que tiene utilidad dentro del estudio de la uropatía obstructiva. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para diferenciar si una hidronefrosis o una dilatación
tiene una obstrucción o es una dilatación sin obstrucción. Entonces, es un estudio funcional que nos permite hacer esa diferenciación. Entonces, hay que tener en cuenta que hay ciertas condiciones que van a poner ciertas limitantes también a este estudio. ¿Cuáles son esas? Cuando la persona tiene una función renal muy disminuida o la dilatación es muy importante. Entonces, nos puede dar falsos positivos que nos hagan pensar en una obstrucción. Entonces, toda dilatación de por sí no significa que es secundaria a una obstrucción. Puede ser un cuadro funcional también que haga que se presente esa dilatación. Entonces, ¿cómo es que qué es lo que va a diferenciar o qué es lo que va a reportarnos? ¿Y qué vamos a visualizar dentro de la imagen de la curva funcional? Entonces, cuando hay una dilatación o una hidronefrosis sin obstrucción, hay una caída de la curva del renograma, lo cual descarta esta obstrucción si es que el vaciado o la eliminación es en menos de 10 minutos. Entonces acá tenemos una curva normal y acá en este eje de las X va a haber los tiempos, ¿no? Entonces esto es lo normal, llega a un pico máximo y luego hay una pendiente descendente que, como habíamos visto, el T medio debe alcanzarse en los 7 minutos en promedio, ¿no? Entonces, T medio significa el tiempo en el cual el radiotrazador disminuye al 50%. Entonces, lo otro que se puede observar es que hay una hidronefrosis, pero que hay obstrucción. La curva alcanza la meseta y persiste ascendente o demora más de 20 minutos en eliminar o en caer, a diferencia del otro, ¿no? Entonces, acá lo vemos con la imagen, con el gráfico. ¿Cómo es una curva normal? Como la de acá. Llega al número máximo de cuentas y luego debería haber una pendiente descendente, ¿no? Entonces, el T medio, ¿en qué tiempo más o menos debería alcanzarse en promedio? A los entre 6 y 8 minutos, ¿no? Pero ¿qué vemos acá? Que el T medio se alcanza incluso más de 30 minutos después, ¿no? ¿Y cómo es esta curva? Esta curva llega a un pico, pero en vez de descender de descender de forma progresiva, posteriormente hay un ascenso, se mantiene ahí. Significa que no está eliminando el radiotrazador, sino que el radiotrazador todavía lo retiene ahí, ¿no? Entonces, el renograma diurético, como les habíamos mencionado, tiene utilidad para el estudio de las hidronefrosis y para determinar si es que esto se debe a una causa obstructiva o no. Diurético significa que utiliza un fármaco diurético, en este caso específicamente la furosemida, y la obstrucción se considera cuando el T medio es mayor de 20 minutos. Lo habitual es que sea entre 6 y 8 minutos, menor de 10 minutos a lo máximo, ¿no? Entonces, pero en este caso, si ese T medio es mayor de 20 minutos, quiere decir que la radiación o la cantidad del radiotrazador persiste por más de 20 minutos, hay una alteración obstructiva, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, como habíamos mencionado, es que hay algunas condiciones que pueden alterar o dar falsos positivos, como en un paciente con insuficiencia renal o en una dilatación que es muy importante, ¿no? Entonces, a tener en cuenta la utilidad del renograma con furosemida para diferenciar una dilatación, si es que tiene obstrucción o no, y el parámetro principal que nos va a dar la positividad es el T medio, cuando es mayor de 20 minutos. Acá tenemos otra imagen de otro caso. Entonces, es un paciente de 22 años con una vejiga neurogénica y en la que observa cómo el riñón izquierdo no aparece en los primeros minutos, pero súbitamente se ve coincidiendo con la estimulación diurética con furosemida, ¿no? Entonces, de manera similar, ¿no? Hay ahí un pico máximo y luego una pendiente descendente, ¿no? Entonces,
el T medio que se obtiene acá es de 5 minutos, ¿no? Entonces, acá hay una dilatación, sí, pero no es debido a una causa obstructiva. Por eso es que obtenemos un T medio dentro de lo normal después de administrar el diurético. ¿Cuáles esos casos? Por ejemplo, en los casos de una vejiga neurogénica, ¿no? Paciente que tiene mielomeningocele, paciente que tiene trastorno medular, o paciente diabético que puede hacer, con complicaciones tardías que pueden hacer vejiga neurogénica. Entonces, la utilidad del renograma con furosemida para diferenciar estos dos grupos de pacientes, ¿no? Y hay un tercer patrón en el cual el renograma puede salir indeterminado cuando el T medio se sitúa entre los 10 a 20 minutos. Entonces, clásico, un renograma con obstrucción con un T medio más de 20 minutos, en este caso más de 30 minutos, acá también, o un renograma en el cual hay dilatación pero sin obstrucción, T medio dentro de lo normal, menos de 10 minutos, ¿no? Muy bien, ¿quedó claro esa parte del estudio de renograma diurético? Sí, doctor. Ok, el otro grupo de estudios fisiológicos y también de utilidad es el renograma con captopril. Entonces, la utilidad, como se había mencionado, es en el estudio de la enfermedad renovascular, en el estudio de una estenosis de la arteria renal. ¿Por qué se va a caracterizar esta patología? Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? ¿O qué nos va a hacer pensar en esa patología y que pidamos este estudio o una angiotomografía de vasos renales? ¿Cuál es la manifestación clínica que va a tener el paciente? Si es que hay estenosis de arterias renales. ¿Qué pensarían que puede ser? Hipertensión, doctor. Ya, pero ¿qué tipo de hipertensión? Refractaria, resistente a tratamiento. Ajá, entonces una hipertensión arterial refractaria es un paciente con múltiples fármacos antihipertensivos a dosis máximas y pese a ello maneja presiones no controladas. Y otra cosa, otra característica, por lo habitual también paciente joven, ¿no? Entonces, eso nos tiene que hacer pensar o elevar la alerta, la sospecha de que podemos estar ante un cuadro de una estenosis de arteria renal, una enfermedad renovascular. Entonces, ¿cuál es la explicación de los resultados que vamos a obtener? En el caso de una estenosis de arteria renal, la perfusión renal se encuentra comprometida o disminuida. Entonces, esto de forma reflejada va a producir un aumento de la presión sistémica y lo que va a haber es un mecanismo compensatorio, dilatación de las arterias preglomerulares y constricción de las arterias postglomerulares. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener constante el filtrado glomerular. Como ya sabemos, el captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que su acción es más que todo a nivel postglomerular, arteria renal eferente. Entonces, cuando administramos captopril, va a bloquear este mecanismo de vasoconstricción postglomerular, produciendo vasodilatación también postglomerular, entonces va a haber dilatación de arteria renal preglomerular y dilatación también de arteria postglomerular. Entonces, la consecuencia de administrar captopril en una persona con estenosis de arteria renal es que se va a disminuir el filtrado glomerular de forma importante. Entonces, ¿y eso cómo se refleja? ¿Cómo vamos a verlo en las imágenes? Acá tenemos un renograma con captopril. Esta es una adquisición previa a la administración de captopril, precaptopril, donde vemos cómo es la curva, una curva prácticamente normal, porque está en un estado de compensación fisiológica, ¿no? Entonces ambos llegan a un pico máximo y luego una pendiente descendente progresiva.
el verde que vemos acá es la vejiga, que es como va a ir, conforme disminuye lo de acá, tiene que ir aumentando en la vejiga, que es el que va a ir captando, ¿no? Es lo esperable, es lo normal. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros administramos captopril? Entonces, como hemos explicado en la lámina anterior, al administrar captopril, prácticamente se va a anular o va a perder la función renal del lado comprometido. Entonces, si lo normal es que el riñón capte el trazador y luego empiece a excretarlo con una función renal normal. Cuando la función renal se altera, entonces el riñón capta el trazador y el trazador se mantiene acumulado ahí, se sigue dibujando en la imagen del riñón, ¿no? Entonces, esto es una imagen de un test compatible con una estenosis o con un test de captopril positivo, un renograma positivo, ¿no? Que es compatible con una estenosis de la arteria renal. Entonces, si no hubiera esa alteración, le das captopril, pero el riñón va a seguir compensando y manteniendo su función renal, como el lado de acá, en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, aún recibiendo captopril, como no hay estenosis, igual se compensa y maneja su función renal y sigue excretando o eliminando el radiotrazador. Pero en el caso del riñón derecho, al bloquear el captopril, todo ese mecanismo de compensación que habíamos explicado, no tiene, la función renal se altera e incluso sigue reteniendo el trazador, que es lo que se ve en la imagen, ¿no? Muy bien, esta es otra imagen de un caso similar en el cual hay un compromiso de un lado, que es un test de captopril igual positivo acá, pero acá es un control posterior a una angioplastía. ¿Una angioplastía en qué consiste? Pasas una guía con un balón, inflas el balón y dilatas esa estrechez, esa estenosis. Entonces, lo que debería ocurrir después de eso es que se vuelve permeable y recupera parcialmente la función al menos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se hace posteriormente el renograma de control y con un test con captopril se obtiene que ya ha recuperado el funcionamiento, ¿no? Entonces, llega igual al pico máximo y luego hay excreción en ambos riñones. Muy bien, jóvenes, esa es la presentación. En líneas generales hay que tener en cuenta que los estudios de medicina nuclear dentro de la parte de nefrología tienen utilidad tanto para ver la parte estructural o anatómica, para detectar si es que hay algunas alteraciones congénitas o lesiones cicatrizales, sobre todo, de aspecto secular a infecciones. Y hay dos tipos de estudios funcionales dinámicos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el renograma con diurético, con furosemida específicamente, que nos permite ver, diferenciar si es que una hidronefrosis o una dilatación es secundaria a una obstrucción, o si una hidronefrosis es no obstructiva, como en el caso, por ejemplo, de una lesión neurológica o una vejiga neurogénica. Y el otro estudio importante es el estudio con captopril, con IECA, para orientar a la presencia de una lesión de estenosis de arterias renales. Otra de las utilidades de los estudios de medicina nuclear, como ya habíamos mencionado, diferencial. Entonces, lo importante que espero que se lleven por lo menos es que sepan cuál es el tipo de imagen que deben pedir en determinadas patologías, ¿no?
por lo menos que tengan la orientación de qué pedir. No es que se pide un estudio por pedir y a ver si es que sale algo y me liga, ¿no? Entonces, sino que cuando uno tiene una sospecha, tiene que ser dirigido para confirmar o para descartar esa sospecha. Cuando son enfermedades como una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, lo que nos es de mayor utilidad ahí es una ecografía, si es que son lesiones estructurales o litiasis, una tomografía, y si es que para ver la parte funcional, un estudio de medicina nuclear como los que hemos mencionado, una gammagrafía o un renograma. Entonces este cuadro es importante, deberían tenerlo en cuenta siempre para sus solicitudes o para su ampliación de estudios diagnósticos. Muy bien, jóvenes, no sé si tienen consultas o dudas. Doctor, solo una consulta respecto al uso de imágenes y sobre todo el uso de imágenes de medicina nuclear en pacientes Sí. pediátricos. No sé si es que hay algún tipo de contraindicación o alguna No, guía que... no, sí hay incluso los estudios de medicina nuclear, como habíamos mencionado, a diferencia de la tomografía, tienen una dosis baja de radiación y sí se aplican de manera regular, incluso en la parte, por ejemplo, del estudio de reflujo, que es algo que se ve bastante en pacientes pediátricos, reflujo vésico-ureteral, o en la parte digestiva también, cuando hay, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, se hace estudios con medicina nuclear. Tienen bastante utilidad ahí. Y, por ejemplo, el estudio con renogramas con furosemida para ver si es que hay obstrucciones o si es que hay esas dilataciones son por causas funcionales, como en el reflujo, ¿no? Que es una patología que se ve con relativa frecuencia en pacientes pediátricos, sobre todo. Entonces, sí es de utilidad, no hay contraindicación ahí en pediatría y se utiliza con una relativa frecuencia, incluso a veces más que en la población adulta. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Muy bien, jóvenes, si es que no hay más preguntas, damos por concluida ahí la charla. Esperamos que este capítulo haya sido de utilidad para ustedes, revisen siempre. La idea es siempre mantenerse leyendo, estudiando, más que todo para saber identificar los diagnósticos, los planteamientos que hacemos y según eso brindar el mejor manejo a nuestros pacientes. Muy bien, damos por concluida ahí la sesión y el capítulo también. Que tengan un próspero año 2021 y que sea mucho mejor para todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz año también. Hasta luego.